digno de toda alabanza y de toda exaltación. No hay nadie como tú, Señor. Ahora nos disponemos, Señor, para que seas tú hablando a nuestro corazón a través del tema de hoy, Dios. Que seas tú, Señor, motivándonos, que seas tú desafiándonos, Señor, y que seas tú poniendo en nosotros un corazón, Señor, para que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, mas no solo oidores. Sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, Dios. Así que tú la has enviado con un propósito a nosotros y que ese propósito, Señor, sea cumpliéndose hoy en nosotros. La gloria es para ti, la honra te pertenece. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puedes tomar asiento, presentarte. Estamos en esta serie que hemos titulado Creado para Soñar. Y hoy vamos a estar viendo el capítulo número 3, la segunda fase del sueño de Dios para nosotros. La primera fase fue que Dios nos da un sueño, que tenemos que identificar el sueño de Dios para nuestra vida. Y esta segunda fase, que viene siendo el tercer capítulo que vamos a ver hoy, es la fase de la decisión. Está titulado como Decidiendo Actuar. Decidiendo Actuar. En Santiago, capítulo 1, el versículo 7 al 8, hablando de la persona que tiene doble ánimo, dice que aquel que tiene doble ánimo, que no piense pues que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. O como dice aquí, que no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, porque no es capaz de ¿qué? ¿No es capaz de qué? De tomar decisiones, ni es constante en lo que hace. Amén. Así que, mis queridos hermanos, para iniciemos con esta frase. Miren, un sueño no es nada hasta que te despiertas y actúas en consecuencia. El pastor John Manuel dice que el hombre no puede moverse interiormente sin moverse exteriormente. O sea, tú no puedes decir que tienes un sueño, una visión hacia dónde quieres ir y no te vas a mover para hacerlo, ¿ya? Y cuando tú tienes un sueño de parte de Dios para tu vida, ese sueño no es nada hasta que tú te empieces a mover en consecuencia de ese sueño que tienes. Así que no podrás cumplir el sueño de Dios para tu vida al menos de que atravieses por la fase de la decisión de fe, ¿ya? Y tienes que tomar decisiones. Y si tú analizas la palabra de Dios, muchos de los grandes hombres del Señor, los protagonistas, los que están en la sala de fe, ellos tomaron decisiones audaces al momento de que Dios les dio el sueño o el propósito que Él quería hacer con ellos. Por ejemplo, podemos pensar en Noé. Dios tuvo un sueño y Él usaba a Noé para salvar a la humanidad de un diluvio. Y Noé, hasta que no tomó la decisión de construir el arca, tuvo que tomar la decisión para poder construir el arca, para cumplir el sueño de Dios. También Dios le dio a Abraham un sueño, y es el sueño de ser el padre de una gran nación y de salir de su comodidad, de su tierra, de su parentela. Y hasta que Abraham no tuvo que tomar la decisión de dejar esa comodidad y la seguridad de un hogar establecido, él no fuera conocido el sueño que Dios tenía para él. Y Dios le dio también a Moisés el sueño de liberar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Y si Moisés no se fuera animado a decidir ir a encarar al faraón, eso no fuera posible. Y Jesús llamó a sus discípulos también para que se unieran a Él en el ministerio. Y ellos que hicieron, tomaron la decisión, dejaron sus trabajos para seguir al Maestro. Y durante la fase de la decisión, mis hermanos,
tú debes hacer dos cosas. Y la primera cosa que tú tienes que hacer es que debes invertir. Para tomar decisiones hay que invertir. ¿Invertir qué? Invertir dinero, invertir tiempo, invertir reputación, invertir energía. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que nos ayudan a poder conquistar y lograr el sueño que Dios tiene para nosotros. Y Dios quiere que nosotros invirtamos. Y yo debo dejar de tener excusas y dejar de estar procrastinando. Mañana lo hago, pasado lo hago, después lo hago y todo eso. Hay que invertir y hay que decidir. Y la segunda cosa que debes hacer es soltar la seguridad o la comodidad en la que te encuentras. Porque a veces no nos movemos porque estamos cómodos en el lugar a donde estamos. ¿Ya? Y nos soltamos porque estamos cómodos. Porque usted tiene que entender de que cuando tomamos decisiones de avanzar, eso puede traer crisis, puede traer incomodidad. Y como no me quiero dar esa molestia de estar incómodo por la decisión que estoy tomando, prefiero quedarme. ¿O a cuántos hombres no les pasa que no salen de la casa de la mamá hasta que la mamá parte a la presencia del Señor? Ahí es cuando dejan a la mamá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están cómodos. Mi mamá me cocina, mi mamá me lava, mi mamá me plancha, mi mamá me organiza, estoy cómodo. ¿Ya? Y mucha gente, créanme, mucha gente está pegada a su mamá hasta que la mamá los eche. ¿Ya? Ese meme que dieron el día de la madre. Mami, ¿qué quieres que te regale el día de la madre? Ay, hijo, que me desocupen la pieza para que pueda ir a brincar. Y hay gente que está cómoda, segura en el confort en el que se encuentre. Hay que tomar decisiones que incomoden. Mis amados, esta fase de la decisión no se trata de tomar decisiones rápidas, sino de tomar decisiones que sean ¿qué? Correctas. Las decisiones tienen que ser correctas, no rápidas. ¿Ya? Y las decisiones rápidas son fáciles y por eso en general muchas de ellas son erróneas. Y tomar la decisión correcta se requiere de mucha sabiduría. Así que hoy yo quiero darte unos consejos prácticos, por lo menos 6, que son sencillos y que estos te ayudarán para tomar decisiones sabias. ¿Ya? Y no importa si se trata de una carrera, quieres estudiar algo, montar un negocio, no importa si se trata de tus finanzas, de tu salud, de tus hijos, del futuro que quieres. Estos principios todos están en la palabra de Dios. Y esto se los quiero compartir en el día de hoy. 6 principios. Y cada uno de estos principios vamos a terminarla con una pregunta que tenemos que reflexionar. ¿Ya? Les dije la semana pasada que había que traer cuaderno. Esto es una escuela, mi amado, esto es una escuela. Usted sale de aquí, llega a la casa, la esposa le pregunta, ¿y de qué predicó el pastor? Ay, no sé, pero estuvo bueno. Pero estuvo bueno. Y después dice, pastor, mándeme la reflexión. Así tenía una hermanita aquí que cada domingo quería que le compartiera el bosquejo de la prédica, porque se lo olvidaba. Así que cada uno de estos principios vamos a terminarla con una pregunta. Así que, o saque el celular y anoten, ¿no? Porque el celular tiene una aplicación que se llama Bloc de Notas y es para anotar. El celular no es solo Facebook y WhatsApp, el celular tiene mucho más. Así que si no trabajo cuaderno, pueden anotar ahí. Principio número 1. Ore y pida dirección. Tienen que orar y pedir dirección a Dios. Ante toda decisión hay que orar y pedir ¿qué? Dirección. Y antes de hacer cualquier cosa, mi querido hermano, eso es lo que hay que hacer. Orar al Señor.
y decirle: Señor, necesito dirección, necesito guía. ¿Ya? La Biblia dice que nosotros, si necesitamos sabiduría, que se la pidamos al Señor, porque Dios es ¿qué? Generoso, y Él se la dará y no nos reprenderá por pedirla. Así que Dios es generoso cuando se le pide sabiduría. Pídele sabiduría al Señor. Y si el sueño de Dios, si el sueño que Dios tiene para ti, si el sueño que Dios tiene para ti se requiere sabiduría, pídasela. Él te lo dio. Él te dio ese sueño. Él es el que pone el querer como el hacer. Él te dio ese sueño, pídele sabiduría. Bueno, Dios, me pusiste este sentido, dame dirección, dame guía, dame sabiduría. ¿Ya? Proverbios 28-26 también dice que los que confían en su propia inteligencia son ¿qué? Necios. Pero el que camina con sabiduría está a salvo. Es necesario pedirle sabiduría al Señor. Pídale sabiduría al Señor. ¿Ya? Porque cualquier decisión que tú tomes sin sabiduría es una necedad. Es una necedad. ¿Ya? Y necesitas algo más que una intuición, necesitas algo más que un sexto sentido, necesitas más algo que tu propio instinto. Y es la sabiduría de Dios. ¿Ya? Necesitan la verdad absoluta de Dios, sobre la cual basar tus decisiones. Necesitan la guía de Dios. Uno no puede dar ningún paso, ningún paso sin pedirle sabiduría a Dios. No puede tomar, aún hasta para mudarse hay que pedirle dirección a Dios. Crean, aún hasta para conseguir novio, qué locura. Qué locura. Y Dios le dice a uno, esa no es, por ahí no es. Pero cree en Dios, Dios no es suficiente, por ahí no. ¿Ya? Así que hay que pedir sabiduría a Dios. Hay que decirle a Dios que te dé sabiduría para la toma de decisiones que tienes que tomar. Y para hallar sabiduría, mi querido hermano, debes buscarla. Mira lo que también dice la Biblia. Alegre es el que encuentra ¿qué? El que adquiere entendimiento. Y la sabiduría no solamente la vas a encontrar en los libros, también la vas a encontrar en la presencia de Dios, orándole al Señor. Salomón estaba orando, Dios se le presenta y Dios le dice: pídeme lo que quieras. Si me pides plata, te doy plata. Si me pides fama, te doy fama. Lo que tú me quieras pedir, te lo doy. Oiga, que Dios se le presenta a uno y te diga eso. ¿Y qué le dijo Salomón? Quiero sabiduría. Sabiduría. ¿Y por qué pidió Salomón sabiduría? Pues ya era rey, tenía poder. Así que él dijo: no, dame sabiduría. Y Dios le dijo: por cuanto me pediste sabiduría, te daré hasta lo que no me pediste. Sabiduría. Y alegre es el que encuentra sabiduría. Miren, si quieres empezar a buscar la sabiduría de Dios, empieza con leer la Biblia. Lee la Biblia. Yo no sé cómo está su lectura diaria de la palabra de Dios, pero hay que escudriñarlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo. Tienes que saber agarrar tu palabra. ¿Ya? Compra colores. Mira, yo tengo por ahí una cartuchera llena de colores. De Jordan. Y ayer que estaba con mi hija me preguntó, vio la cartuchera y cuando vi ese poco de colores dije: oye, ¿qué haces con todo eso? Si tú no vas al colegio. Yo dije: no. Yo le dije: ve la Biblia esa que está allá, que es esta, ábrela. Y cuando ella la abrió, si ve todos esos rayones que hay, esos resaltados, eso es lo que hace tu papá con esos colores. Rayar la Biblia donde Dios le dice qué es lo que tiene que hacer, ahí tu papá raya la Biblia. Así que hay que escudriñar la palabra, ¿ya? Hay que estudiarla, meterse en ella, memorizarla. Hay que saber agarrar la palabra, porque ahí encontramos realmente la sabiduría de Dios. Y segundo, tú tienes que escuchar la voz suave y apacible que Dios habla a tu corazón, que habla a tus pensamientos.
Porque el amor de Dios es una voz de paz. Y lo que Dios te diga que tienes que hacer, trae paz en el corazón. Da paz en el corazón. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la paz que viene de Cristo tiene que gobernarnos. Dice. Y que la paz que viene de Cristo gobierne ¿qué? Y la realidad, mi querido hermano, es que Dios quiere guiarte, quiere ayudarte a tomar decisiones sabias. ¿Ya? ¿Y esto para qué? Porque Dios quiere que tengas éxito. Dios quiere que logres éxito. Y la pregunta que nos vamos a hacer basada en este principio es la siguiente. ¿Qué Dios tiene que decirme sobre esta decisión? ¿Qué decisión has tomado? ¿A qué te quieres proyectar o a dónde quieres apuntar? ¿Verdad? Y pregúntate, ¿qué tiene Dios para decirme acerca de esta decisión a punto de tomar? ¿Ya? No sé en qué estás. Puede ser algo de la salud, algo de tu finanza, puede ser una proyección, un negocio, un emprendimiento, cualquier cosa, hasta para hacer una casa. Uno tiene que preguntarle a Dios, bueno, Dios, ¿qué me puedes decir acerca de esto? Estoy tomando decisiones. Amén. Vamos para el segundo principio. Principio 2. Analiza los hechos. Miren, no hay contradicción entre la fe y los hechos. Y hay gente que ve contradicción entre la fe y los hechos. Y es una decisión sabia analizar todo lo que puedas antes de tomar una decisión. ¿Ya? Porque tú no te puedes lanzar a un tampoco, porque puedes estrellarte. ¿Ya? Debes tener sabiduría para poder analizar todo lo que puedas antes de tomar una decisión, y más si es una decisión arriesgada. Miren, en Proverbios capítulo 13, versículo 16, que dice ahí la primera parte, que las personas sabias que piensan antes de actuar, no son apresuradas. Y antes de comenzar, mi querido hermano, usted tiene que explorar, tiene que analizar, tiene que comunicar a otros, si es caso haga entrevistas personales a otros que ya han pasado por lo mismo. ¿Usted qué piensa sobre esto? Quiero montar un negocio aquí en esta parte. ¿Usted qué me recomienda? Habla con los comerciantes alrededor si es un negocio. ¿Usted qué me recomienda sobre esto? Hable con los que ya han pasado por ahí, comunique, ya, haga entrevistas personales y después tome la decisión de perseguir el sueño si es viable. Así que, y alguien te puede preguntar, no, pero eso es por fe, hay que lanzarse por fe, hay que hacerlo por fe, que no sé qué, láncese, no tenga miedo, que no sé qué. Ah, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no habla de esa locura. Mira lo que dice la Biblia. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez que necio y vergonzoso. Hay que explorar, hay que investigar, hay que analizar, hay que escuchar, hay que comunicar, todo eso antes de tomar una decisión para ver si es viable o no es viable. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la razón por la cual muchos negocios se vuelven nuevos fracasos es por sencillamente debido al entusiasmo infundado. Hay más de uno que empieza algo solamente por sentimientos infundados. No averiguan, no investigan, se les mete la emoción, el sentimiento y se lanzan. Y no investigaron y toda esa cuestión. Y alguien a veces tiene una gran idea, una buena idea, pero hay que investigar. Esta semana escuché a un loco en Instagram. No sé si era líder, no sé qué clase de cristiano era. Digo, el señor es cristiano, pero tiene una idea millonaria, digo, pero si él investiga y averigua, eso no le va a funcionar.
¿Cuál era la idea que le estaba presentando? Le estaba presentando que quiere hacer una discoteca para cristianos. Y que porque él se ha dado cuenta de que hay cristianos que toman alcohol pero a escondidas en su casa, fuman a escondidas, cometen pecados a escondidas, y él quiere hacer un lugar donde esas personas vayan a cometer esos pecados sin ningún problema. Y se les pone reggaetón cristiano, se les pone música cristiana, pero que tengan la confianza de hacer todo eso dentro de un lugar. Es millonaria la vaina, pero ningún cristiano se va a meter allá. Por muy chuleteado que esté, se va a meter allá. ¿Te imaginas esa vaina? Decía, ese man, es una idea millonaria, pero que no va a funcionar. No va a funcionar. Tiene que esperar la apostasía. Tiene que esperar la apostasía para eso. Pero a la gente no le debe vergüenza pecar. ¿Ya? Así que, mira, alguien puede tener una gran idea para comenzar un negocio, pero hay que analizar los hechos. No te puedes crear una fantasía. ¿Sabes cuánta gente en Colombia, cuando yo viví en Cali, tú sabes cuánta gente escuché que mataron porque montaron negocios haciéndole prestamistas a los ladrones? Y como cayeron en sus cuotas de pago, los mataron. Y si no tiene que analizar todo eso. ¿Ya? No tiene que analizar. Como un negocio no tiene que darse cuenta que no todos los días va a generar el mismo ingreso. Puede ser que haya días que no se venda nada, como hay días que la gente dice, yo voy a hacer un préstamo, botamos un tapallo. ¿Sabes qué decían en Cali? ¿Qué me decían a mí en Cali en Recocha? Así gordito. ¿Sabes qué me decían en Cali? ¿Te quieres adelgazar, pastor? Me estás haciendo un gota a gota. La que usted me va enseguida de la preocupación, el estrés que produce eso. Y eso es acá. Acá es suave. Acá todavía la gente la quiere suave. Pero realmente uno tiene que analizar antes de hacer ciertas decisiones en cuanto a lo que uno quiere emprender o quiere lograr en esta vida. Aún muchos matrimonios fracasan por eso, porque se entusiasman. Se enamoraron de la figura, se enamoraron de la carita, se enamoraron del físico, se enamoraron, y cuando se metieron y se involucraron, tremendo lío. ¿Por qué? Porque no analizaron las situaciones. No se conocieron. Y fue a ver cómo trata él a la mamá. Todo eso hay que analizarlo. Todo eso. Cómo trata el perro en la casa. Todo eso hay que analizarlo. ¿Ya? Si así patea el perro, ¿cómo será conmigo? Que la patea también. Tiene que analizar todos esos factores. Todos esos factores, aún para conseguir pareja. Así que mucha gente piensa y se crea una expectativa de lo que quiere emprender, pero como no analiza, no investiga, no averigua, muchas de esas decisiones terminan ellos estrellándose contra un muro, ¿ya? Porque no investigaron sobre él. Y entonces, ¿cuál es la solución? Y la solución es la siguiente pregunta. ¿Qué debo saber antes de tomar esta decisión? ¿Qué es lo que tienes que saber? Sobre lo que vas a vender, sobre con la persona con la que te vas a casar. ¿Qué debes saber? ¿Ya? Es una pregunta muy amplia antes de tomar una decisión. Tienes que buscar todo lo que tú tienes que saber con una persona. Investiga, porque eso es lo bueno de Facebook. Conoces a alguien, eso es lo primero que hay que hacer, buscar en Facebook qué publica, qué monta, qué tiene, qué dice, qué expresa. A veces se puede hacer alianza. Mira, una vez acompañé a un amigo a la Cámara de Comercio porque en un negocio quería hacer alianza con otro. ¿Ya? Y el que lo estaba atendiendo allá en la Cámara de Comercio, la recomendó, 3 veces recomendó no hagan. Hacen esas reuniones, esas alianzas y todos vienen aquí peleando. Todos terminan en pleito. Que por lo que se está ganando, que este está invirtiendo más, pero el otro quiere ganar igual. Y se forman unos problemas. Y él recomendó 3 veces, no hagan.
analizar. ¿Ya? Y después de que tú analices y sepas todo lo que tienes que saber en cuanto a la decisión que debes tomar, bueno, ya, conéctate con los hechos y emprende en fe y avanza en fe. Tenemos el principio número 3. Y de consejo. Hay un dicho popular que dice que cuando uno pide consejo, ¿llega a qué? Llega bien. Aún hay madres que le dicen a sus hijos, cuando tú ibas. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí hay sabiduría. Ya la experiencia de otros es necesaria. Así que habla con alguien que ya haya tomado decisiones acerca de lo que tú quieres tomar decisiones. Ya, para casarse uno le pregunta, no tiene que preguntar a la mamá, yo voy a casar, ¿será? ¿Qué dice? ¿Cómo tiene que pedir consejo? Habla también con los amigos que conozcan aún tus fortalezas, que te conozcan tu flojera. Y dice, no hagas eso porque tú, te diga la verdad, no hagas eso porque es que tú, todo contigo no va a durar ni un mes porque tú eres flojo. No, que te diga la verdad. Y busca un consejo sabio, busca apoyo en oración, que la gente te apoye en oración, personas que conozcan la palabra de Dios y que no tengan miedo de decirte la verdad. ¿Ya? Mira lo que dice Proverbios, capítulo 24, versículo 6. Dice que la victoria depende de que tengas ¿qué? Muchos. La victoria que quieres lograr en tu empresa, tu negocio, tu salud, en tus finanzas, en todo lo que tú quieres emprender o a lo que tú tienes que tomar decisiones, está en qué? En los consejeros. Otra versión lo dice de esta manera. Quien quiere ganar debe ¿qué? ¿Saber qué? Escuchar. Y no solo puedes buscar consejeros de personas que han tenido negocios. Aún aquellos consejeros de personas que han fracasado también es necesario escuchar. ¿Ya? Porque ellos te van a decir en qué fallaron para que tú no falles. Y si no te basta esos consejos, busca los consejos de la Biblia. La Biblia tiene muchos consejos para decirte respecto a eso. Y Proverbios 1 es un libro donde vea, hay muchos consejos que dan. Y los consejos son para gente joven. ¿Ya? Son para todos, pero sobre todo el propósito del proverbista es para el joven, que apenas está empezando a vivir. Mira, en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice que todas esas cosas que se escribieron en la palabra de Dios hace tiempo, dice, están ahí para que nos sirvan de enseñanza. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de qué? De enseñanza. Y de hecho la Biblia está llena de enseñanza y llena de personajes de los que tú puedes aprender. Ahora tú puedes aprender de Jonás. Mira, Jonás fue un hombre que Dios le dio un sueño. Mira, necesito que esta nación se arrepiente y quiero que vayan y le prediquen que si no se arrepienten, tú que no lupa a ellos. ¿Y qué hizo Jonás? Le dio la espalda al sueño de Dios y se volvió de lo malo. Y tú puedes aprender de eso. Las consecuencias que tuvo que atravesar Jonás para poder alinearse otra vez al sueño de Dios. Casi hasta otras personas salen perjudicadas por esa decisión. ¿Ya? Y uno tiene que analizar todo eso. Oye, tremendo, ¿quién puede ser afectado si yo tomo una mala decisión? Mi casa, mi familia, mi ser. ¿Quién puede ser afectado? Y tú de Jonás puedes aprender tanto cosas buenas como cosas malas. Porque la buena noticia es esa, de que nosotros podemos aprender de las experiencias buenas y malas de la vida de Jonás. Y está su libro ahí, es para que nosotros podamos aprender eso. Así que todas esas enseñanzas que tú encuentras en la Biblia, referente a David, referente a Ezequiel, referente a Isaías, a
Josué, oye, tú ahí encuentras mucha enseñanza para que tú no puedas cometer los mismos errores. ¿Ya? Y es sabio, mi querido hermano. Es sabio aprender de lo vivido, pero es aún más sabio aprender de las experiencias de otros. Mira, tú pierdes tiempo si quieres aprender por tu propia experiencia. Es mejor escuchar la experiencia de otros, para tú no caer, para que tú no, cuando pases por lo mismo o que se suceda lo mismo, tú lo puedas evitar porque ya conociste la experiencia de otro. Y no esperar fracasar para poder aprender. Así que vivirlo es bueno, tener la experiencia, pero si puedes evitar vivirlo, escuchando a otro, conociendo la experiencia de otro, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Ya? Porque realmente tanto usted como yo no tenemos tiempo para aprender todo mediante experiencias personales. Mira, hace poco falleció un tío político y yo le decía a mi mamá, mira, aparte de por qué yo no tomo alcohol, fue porque él me decía que no lo hiciera. Teniendo la botella de cerveza en la mano, borracho me decía que no lo hiciera. Y yo mirando su contexto, mirando su vida, yo dije, verdad, no vale la pena. No vale la pena. Como que vamos a dejar esto a un lado de verdad. Y yo no tuve que esperar a ser cristiano para eso. ¿Ya? No tuve que experimentar una borrachera, un guayabo como para decir, no, esto como que no, esto no funciona. ¿Ya? Gracias a Dios son dos cosas que yo no experimenté, que fue el trago y el vicio. Esas dos cosas. Y yo tenía primos que me decían, mi primo Pedro, que también falleció él, en ocasiones con el buitre, ellos fumaban ahí. Y ellos nunca me ofrecieron. Y si ellos veían intención de yo coger, me cascaba. Así que por eso yo no tuve esa experiencia. Porque aunque tú no creas, yo estuve rodeado de eso. Pero gracias a Dios, hasta por ellos mismos, por la experiencia de ellos mismos, yo llegué a tocar esas áreas. Y uno puede aprender de los éxitos y de los fracasos de otros. Y si eres sabio, no vas a tener que intentar aprender las cosas por ti mismo. Aprende por lo que le pasó a otro. Aprende por lo que le pasó a otro. Mira, cuando yo escucho noticias de que alguien tuvo un accidente de tránsito y algo, a mí automáticamente en la mente se me da algo muy suavecito. Porque ya esa falta de experiencia perjudicó. Y el problema cuál es, mi hermano, que a veces nosotros preferimos parecer sabios que ser sabios. Y el sabio evita. El sabio evita. Y la Biblia dice que las personas sabias escuchan consejos. Y si tú no pides consejo, eres orgulloso. Mira lo que dice la Biblia de los que somos arrogantes. Dice que el corazón de ellos es que torpe y necio, del arrogante, que no escucha consejo. Torpe, necio. Y si tú no aprendes de otras personas, nunca vas a poder triunfar en la vida. Hay que aprender de los demás. Tú no tienes ni que mirar a la calle. Mira, yo siempre he dicho que el que comete los mismos errores de los padres está en nada. Porque para eso tuvo ese modelo ahí. Para no caer en el mismo error. Es que yo soy alcohólico porque seguí los pasos de mi papá a las cantinas. Por eso es que no debiste haberlo hecho. Es por eso. Y la gente le echa culpa, hago un paréntesis, y la iglesia cae en esa vaina en que talleres de maldiciones generacionales, ¿sí o no, mi hermano Gustavo? Y venga para romper las maldiciones generacionales.
Y ven y rompamos la maldición. Cuando tú lees los 3 textos que hablan de la maldición generacional, hermano, el que está en Cristo no está bajo maldición. Porque ahí dice que las maldiciones son para aquellos que aborrecen ¿a quién? Dios, a Dios. Exacto. Y esos versículos lo dicen ahí. Pero aquel que me aborrece, dice que la maldición de ellos llega hasta la 3ª y 4ª generación. Pero a los que aman mi nombre, dice el Señor, yo los bendigo hasta 1000, hasta millones de generaciones. A los que aman mi nombre, pero a los que me aborrecen. Así que ofrecerle yo un taller de maldiciones generacionales a ustedes, como decir, ustedes no están en Cristo, así que hay maldiciones que romper. Y si usted lee Jeremías, capítulo 31, no sé qué parte del versículo, Dios dice, no se diga más en Israel que los padres comieron uvas agrias y a los hijos les dio lentejas. Cada uno es responsable de su propia iniquidad. Es única porque mi papá fue alcohólico y yo también. Es que eso es cuento. Las experiencias de otros son ejemplos para yo no caer en los mismos errores. Y si mi papá fue mujeriego, yo no, ¿por qué lo tengo que ser? Cada uno es consecuencia de sus decisiones. Así que solo los necios, mi querido hermano, están dispuestos a no dejarse enseñar por las experiencias de otros. Y Proverbios capítulo 20, versículo 18 también repite esa. Dice que con buenos consejos los planes tienen que, y no entres en guerra sin consejos sabios. No vayas a una batalla sin consejo. No vayas a tener una batalla por el sueño que quieres sin primero tomar consejo. Y vuelvo y repito, uno de los mejores lugares para aprender de otros y hallar soñadores piadosos es dentro del cristianismo. Hay historias de la Biblia, hay historias fuera de la Biblia de hombres que lograron éxito. Me pregunto, ¿usted sabe qué significa colgate? ¿Alguien sabe qué significa colgate? Es la unión de 3 cartas del apóstol Pablo: Colosenses, Gálatas y Tesalonicenses. Colgate. ¿Y qué es Colgate? Tremenda multinacional internacionalmente. Colgate está en todos lados. Colgate es del Vaticano, por eso tiene su nombre. ¿Ah? Y que empezó Colgate fue un man. El Vaticano ahora mismo que no compró de todo. El Vaticano tiene que Colgate y Colgate va a morir del Vaticano. Pero estamos hablando de un emprendimiento cristiano. Que mira hasta dónde llegó. Avena Walker. Díganme ustedes dónde no está la Avena Walker. ¿Saben quiénes son los Quakers? Es metida con Dios. Esa gente no tiene ni tecnología. Eso cuando usted va a los pueblos Quakers, eso es como si tú estuvieras viviendo en el año 1600. Y esa gente viste así como el que está en la foto así viste esa gente. ¿Y hasta dónde llegó la Avena Walker? La famosa pasta de tomate esa también, donde sale esa señora en un campo de tomate ahí vestida. La pasta de tomate que a los isleños les fascina usar, también viene del emprendimiento cristiano. ¿Ah? No dice, uno puede aprender de otros. Y muchos de estos éxitos internacionales aún. Creo que escuché que Taco Bell también es, pero creo que es judío. Un judío que empezó esa franquicia. Y así es mucho, mi hermano. Uno puede aprender de mucha gente que sirvió a Dios, buscó a Dios y emprendió algo y ve algo. Avanzó. El cristiano solitario, mi querido hermano, no existe. Necesitamos de la familia y de la iglesia para poder emprender.
Así que preguntémonos esto. ¿Con quién puedo hablar para pedirle consejo? Esa es la pregunta. ¿Con quién puedo hablar para pedirle consejo? Vamos al cuarto principio. Principio número 4. Calcula el costo. Mira, toda decisión tiene un precio que hay que pagar. Y el precio no siempre es monetario. Hay tiempo que tienes que sacrificar. Hay energía que tienes que sacrificar. Hay reputación, talentos, recursos que tienes que sacrificar. Y siempre se debe hacer una inversión de algo. Tiempo, talento, dinero. Y el proverbista nos habla de que no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo que no calcula el costo después, no calcula antes de. Si no se mete uno en uno, problema. No hace promesa que después cuando se vive, se tocan a caer. Ay, yo para qué día. Ahora me toca sacar de donde no tengo. ¿Verdad? Amados, es peligroso decidir sin deliberar. Es peligroso prometer sin ponderar. Y es peligroso comprometerse sin considerar primero el costo. Y si las personas te presionan para tomar una decisión, no está mal decirles: espérate, mañana te digo, pasado, después hablamos. No está mal, porque tú te vas a encontrar con gente que quiere presionar para que tomes una decisión rápida. Y recuerda que no estamos hablando de tomar decisiones rápidas, sino decisiones que correctas. Así que debes tomar la decisión correcta, porque es más importante que tomar la decisión rápida. Y hay una ley en la vida que dice que es más fácil entrar que salir. Mira, es más fácil contraer una deuda que pagarla. ¿Sí o no? Dios mío. Es más fácil llenar tu agenda de tareas y pendientes que realizarlas. ¿Cuántas veces no llenamos nuestra agenda de lo que hay que hacer y no terminamos haciendo? Aún es más fácil comprometerse en una relación sentimental que terminarla. Mira, nuestro Señor Jesucristo habló al respecto sobre eso en Lucas. Mira lo que dice ahí. Mira lo que dice Jesucristo: no comiences sin calcular ¿qué? El costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Y ahí en ese espacio, después de ese versículo dice: después la gente va a pasar por la edificación que no terminó y va a decir la gente y se va a reír. Mira, empezó y ve, ahí quedó. Miren, hasta tú puedes recorrer la isla. Hay casas que llevan hasta más de una década que no se han terminado. Y están ahí. Dice, empezaron, pusieron columna, todo, pero ahí quedó. No se calculó el costo. Y sigue diciendo: ¿o qué rey entraría en guerra con otros sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a 20,000 soldados que marchan contra él? Hay que sentarse a evaluar. Hay que sentarse a evaluar todos los riesgos que hay que tomar, los costos que hay que hacer. Eso no es que viene un ejército de 20,000 contra uno de 10,000 y decirle al pueblo: mira, nos toca a 2 cada uno. No, eso hay que pensar, sentarse, mirar, hacer estrategias, todas esas cuestiones son necesarias. Así que tomar la decisión, mi querido hermano, requiere de un precio. Y debes preguntarte lo siguiente: ¿vale la pena pagarlo? ¿Vale la pena
Principio 5. Y el mejor de todo. Prepárate para los problemas. Mira, toda decisión que tú tomes va a traer problemas. No importa la decisión, siempre traerá problemas. Quizás recuerden la ley de Murphy. La ley de Murphy dice que todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Eso es lo que es. Yo escucho a gente en la calle que cuando alguien fallece dice, no importa, le llegó su hora, tarde que temprano, le llegó su hora, era hasta ahí es que tenía que morirse. Y los problemas, mis queridos hermanos, son inevitables. ¿Será que usted conoce a alguien que ha podido evitar un problema? Los problemas son inevitables. A veces llegan inesperadamente, cuando tú ni los esperabas. Jesucristo promete, una de las más grandes promesas de Jesucristo dice que en el mundo tendremos muchas pruebas y también tristeza. Una de las grandes promesas de Dios. ¿Ya? Y tú no puedes ignorar los problemas. ¿Por qué? Porque los problemas a ti no te ignoran. Los problemas no respetan el trato social. No respetan raza, no respetan nada. Los problemas cuando llegan, y hay que saberlo afrontar. Y uno tiene que prepararse para esos problemas que se vienen. El prudente, dice la Biblia, el prudente se anticipa ¿a qué? Al peligro. ¿Y toma qué? El motorcita que no es prudente es aquel que se le pincha la llanta y tiene que ir a prestar plata para poder pagar, para poder implementar. No siempre tiene que tener algo guardado para ciertos percances que pueden presentarse. ¿Cómo es posible que yo me encuentro con pasajeros que yo llevo un mototaxi y me dice que un mototaxista la dejó tirada yo no sé a dónde que porque se le acabó la gasolina? Oiga, digo, ¿y por qué salen a hacer mototaxi? Se ponen ni para la gasolina, invierten a la gasolina. Son más fieles en pagar la cuota de su vicio que en lo que se requiere de su mundo. Y el proceso de preparación, mis hermanos, el proceso de preparación, en el proceso de preparación espera siempre lo mejor. Porque cuando tú estás persiguiendo un sueño, tú estás esperando lo mejor. Y la fe tiene que ver con eso, con esperar lo mejor. ¿Ya? Pero tienes que prepararte también para lo peor. Cualquier cosa puede pasar. Así que espera que Dios te guíe mientras vas tras el sueño, pero también debes prepararte para los problemas que pueden presentarse. Mira, toda buena idea tiene algo malo. Y eso no significa que no lo debas llevar a cabo, eso no significa eso. Eso significa que debes estar prevenido y prepararte para cuando llegue eso, negativo o malo, pues estés preparado. Proverbios 27:12, el rey Salomón vuelve y repite. Esto lo repite. Lo repite en el Proverbio 22, que ya lo vimos, y en este. Y en este dice lo mismo: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, pero el simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Y la persona sabia, mi querido hermano, sabe que toda toma de decisión presentará problemas y que debe prepararse para afrontarlos. Y hay una gran diferencia entre prepararse
prepararse para un problema que resolver un problema. Cuando el problema se presenta, ya tú estás preparado. Pero caíste en el problema y te agarra la cabeza, ¿cómo resuelvo esto? ¿Y qué hago para resolver? No era el momento para eso. El momento era antes de que se presentara. Hay que tomar precauciones. Y en la fase de la decisión de la fe, tú te preparas para los problemas, pero no intentas ponerte a resolverlo en el momento en que llegan. No está para eso. Así que tienes que estar consciente de los problemas antes de que estos aparezcan. Mira lo que la Biblia dice. Dice que el agricultor que espera el clima perfecto, ¿qué pasa con él? Nunca siembra. Y si contempla cada nube, nunca cosecha. Y hay gente que espera las condiciones perfectas para tomar una decisión. Cuando tenga plata, hago. Cuando pase esto, hago. Cuando no sé qué. Y mis queridos hermanos, el perfeccionismo es el enemigo número uno de las decisiones. Mira, claro que sí. El perfeccionismo es el enemigo del progreso. Produce procrastinación y paraliza el potencial. ¿El qué? El esperar que todas las cosas sean perfectas para ser. ¿Sabes cuánta gente no espera tener monto económico suficiente para empezar algo? A ejemplo, mira, eso pasa mucho con la iglesia. Mira, he escuchado pastores que ya tienen terreno de la iglesia. Tienen el terreno para la iglesia. Yo les he preguntado, ¿y por qué no se van ya para allá? No, porque estamos esperando la economía para empezar a construir. ¿En serio? Fuera yo meto la iglesia en ese sol para que ellos se den cuenta que se necesita un techo y empezar, ¿sí o no? A esperar las condiciones perfectas para hacer algo. Y así la está pasando un pastor ahora, teniendo su terreno y con gran empieza. Y él una vez me dijo, no, es que crecimos tanto que en ese espacio no cabemos. A 2 cultos, que era un espacio para 500 personas y ahora tiene el mismo, a 2 cultos, que la misma iglesia se distribuya, esperando las condiciones perfectas. ¿Usted sabe qué le pasó? Lo echaron del local donde estaban cómodos y seguros. Le dijeron, necesitamos el lugar. Y en estos días pasé por el terreno y ya están haciendo algo ahí. Ya vamos a esperar las condiciones perfectas para morar. ¿Por qué? Porque el que espera el clima perfecto nunca va a sembrar. Siempre va a procrastinar. Mañana, pasado, el otro año, estamos esperando todavía más. Así que tú tienes que afrontar la verdad, mi querido hermano. Nunca van a existir las condiciones perfectas para empezar. Aún si tú estás esperando a la pareja perfecta, te tengo una buena noticia. Esa persona no existe. Y digo que es buena noticia porque uno tiene que caer en la realidad. En este mundo no hay nadie perfecto. Aún me impresiona que hasta el día de hoy hay personas que están buscando una iglesia perfecta donde acomodarse. Y yo les he dicho, mi amigo, y si la encuentra, no se meta ahí, porque la daña con su imperfección. Que la iglesia perfecta no existe. Así que siempre habrá una razón para decir que no, para posponer, para decir después, y no sé qué. ¿Y es por qué? Porque no hemos soltado lo que tenemos seguro. Y si no es, mira, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Así que se requiere, mi querido hermano, que dependamos de Dios. Y a veces Dios no piensa como nosotros pensamos. Gracias, Él mismo lo dice, mis pensamientos son más altos que los vuestros. Ustedes no ven como yo lo veo. Tú de pronto estás cómodo en un lugar y Dios manda un espíritu
de engaño para que la gente de tu alrededor se empiece a levantar contra ti y tengas que salir disparado, huyendo, porque Dios necesita que te vayas. Eso le pasó a los discípulos. Jesucristo, ¿cuál fue la última instrucción que le dio a sus discípulos? Y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se encerraron en una casa. Hacen cultos diarios en una casa. Se metieron dentro de una casa y claro, los milagros sucedían cosas tremendas, hasta temblaba el lugar cuando oraban. Pero estaban ahí como, oye, pero si Dios dijo, me seré testigo aquí, allá, allá y hasta el final. Y ellos estaban cómodos en el lugar. ¿Y qué Dios permitió que se levantaran? Persecución. Y empezaron a perseguir la iglesia. El imperio romano empezó a perseguir la iglesia. Y los cristianos, ¿qué empezaron a hacer? A esparcirse y a huir. ¿A dónde? A otras regiones, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra, hasta que llegaron a San Andrés Isla. ¿Sí o no? Y si eso no fuera sucedido, allá estaríamos. Todavía estarían allá. Así que muchas veces Dios es así. Dios dice, bueno, yo quiero cumplir un propósito en ti, pero como veo que estás como achantado. Y eso le pasó a una hermana en Cali. Cuando testimonio ya tenía una alegría. Y el Señor le había dicho, expándase, busque algo más grande. No, ella estaba cómoda en su localcito, en sus 4 sillas, para atender a sus clientes. Ana, ¿y cuándo? ¿Para cuándo? El Señor ya le dio el aval. Hasta que salió el dueño del local, le dijo, necesito mi local. ¿Y ahora para dónde? Si ese era el mejor punto. Estaba segura, estaba cómoda en su lugar. Y ella, sin darse cuenta, le proveyeron uno al frente que era más visible. Ay, pero es más caro. Oye, más grande, más cliente. Esas 4 sillas, bueno, vamos a poner 8 para que lleguen 8 y se sienten ahí. Y así. Y a veces Dios, y la gente dice que Dios es pesado, Dios le tiene la mala mano. No, te está moviendo. Y para eso son los problemas, para moverte. Y la pregunta que tú te tienes que hacer siempre que vas a tomar una decisión es esto. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Y estaré listo si eso sucede. Y uno tiene que estar listo para todo eso. Está listo para cuando Dios quiera cambiarte hasta de posición. Porque a veces hasta estamos cómodos en un puesto de empleo y Dios quiere promoverte a algo mejor. Y a veces Dios tiene que permitir que en la empresa haya recorte personal para que vayas al destino que quiere dar. Voy a quedar en ese empleo, te va a deprimir. No, hay otra cosa mejor. Hay otra cosa mejor. Principio número 6 y último. Afronta tus temores. Mira, el temor es la raíz de todas las indecisiones. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene miedo de cometer errores, tiene miedo a fallar, tiene miedo a la vergüenza, tiene miedo a comprometerse que algo que no va a poder cumplir, tiene miedo de que la gente se ría, que lo rechacen. Hay gente que le da miedo que el sueño de Dios no se cumpla para su vida. Y siempre el temor evita que tú puedas tomar decisiones. Siempre lo vamos a hacer eso. Y como no nos gusta admitir que tenemos miedo, ponemos excusas. No, es que no puedo, es que esto como que después esto como que no va a funcionar, mejor no lo hacemos.
Mira, no crean. Todos esos hombres que Dios llamó, todos presentaron excusas del sueño de Dios. Todos. Dios llamó a Abraham. Cuando te voy a ser papá, te voy a dar una gran nación. Esto, no lo vas a poder contar. ¿Y qué dijo Abraham? Ay, que soy muy viejo. No creo que se pueda. Llamó a Moisés. ¿Qué le dijo Moisés? Ay, es que yo soy tardo para hablar. Llamó a Jeremías y Jeremías que le dijo, ay, es que yo soy muy pelado, soy muy joven. Llamó a Gedeón y Gedeón dijo, ay, que yo no sé pelear. Y llamó a Isaías y Isaías dijo, no, que yo soy muy dependiente con mi forma de hablar. Yo soy un pecador, ¿cómo que me vas a poner a predicar? Todos llenos de excusas, enojo, miedo. ¿Y cuál es la excusa para seguir el sueño que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es la excusa tuya? Porque Dios tiene un sueño para ti. ¿Y cuál es la excusa que le has puesto a Dios? Mira, Dios siempre ha usado personas imperfectas en situaciones imperfectas para lograr que su voluntad perfecta. ¿Cuál es el antídoto para enfrentar el temor? La fe. Todos esos hombres de Dios tuvieron miedo, pero creyeron y avanzaron. Y a veces, aunque tú te sientas bajito en la fe, actúa como si la tuvieras. Actúa como si la tuvieras. Mira, si Dios te ha dado un sueño y sabes que es la voluntad de Dios, entonces toma una decisión y enfrenta la situación. Sé como el Chapulín Colorado. Vean, el Chapulín Colorado es el único superhéroe real. Que tú veas a Superman, no le tiene miedo a nada. Spider-Man, esa gente se arriesga, Batman, esa gente se arriesga, lanza, no le importa perder la vida. Pero mira el Chapulín Colorado, con miedo enfrenta la situación. ¡Cobarde! Pero siempre gana, siempre sale victorioso de las batallas. Pero es cobarde. Le pregunta, ¿y por qué suda? No, es que hace calor. ¿Y por qué tiembla? Ay, que tengo frío. ¿Y por qué está pálido? Ah, no, es la luz de la luna. Me pone así. Cobarde, pero enfrenta. Y uno tiene que aprender a enfrentar los temores. ¿Tienes miedo? Enfréntalo. Mira, el temor nunca se va a ir hasta que no lo enfrentes. Y eso se hace con fe. Y la pregunta que le tienes que hacer es esa. Ah, mira aquí. Mira, está volando el versículo. Tú tienes que confiar en lo que Dios ha prometido contigo. Si Él está contigo, dice. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá estar en contra? ¿Quién? Si mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. ¿Quién? ¿A qué le tengo yo miedo? Esa es la pregunta. ¿A qué le tengo temor? Y concluimos con esta expresión. Toma la decisión. Tienes que tomar una decisión. Mira, la verdad es que tú no puedes salir de que, no, mira, si tú no decides, eso es una decisión. ¿Usted sabía eso? El decir que no lo vas a hacer, estás tomando una decisión. Hay que decidir si sí o si no. ¿Por qué? Porque tú eres la suma de todas las decisiones. O sea, lo que tú eres, tu estatus social, tu estatus financiero, tu estatus de salud, donde vives, todo lo que tú eres, la condición en la que tú te encuentras ahora, está basado en las decisiones que has tomado. ¿O estoy equivocado? Tú estás donde estás porque tus decisiones te han llevado a ese punto. Y si piensas que puedes lograr más, toma decisión. Empieza a decidir por lograr más.
Ámelo. ¿Y cuántos años tenía Caleb cuando le iban a la tierra, papá? ¿Sí sabes? ¿Cuánto? 85. ¿Y qué dijo él? Dame esa tierra que yo todavía tengo la fuerza como cuando tenía 40. Yo voy a tomar lo que es mío. No importa si hay gigante allá. Tomó una decisión. Yo voy a conquistar lo mío, porque Dios me dijo que eso no es para mí. Teniendo 85 años, todavía me siento como el 40, dijo. Tienes que tomar tu decisión. Tú verás cómo te vas de esta tierra. ¿Ya? ¿Con qué imagen te vas con esta tierra? ¿Ya? Que no te habían dicho que Dios tenía un propósito grande y poderoso para tu vida y como no tomaste la decisión, nunca se dio el paso. Y hay que pagar el precio. Mira, todo cambio produce crisis, las decisiones producen crisis. Mira, Julio está aquí. Julio remodeló el local. Usted le puede preguntar. Y yo estoy diciendo, él no me ha dicho, pero yo sé que fue así. ¿Tuviste crisis? Solo en remodelación. ¿Tuviste miedo? Sí. Solo en remodelación. Los costos no eran los que tú esperabas, parecieron más costos de lo que creías. Pero todo. ¿Ah? Exacto. Pero las cosas se fueron resolviendo. Cosas que yo ni esperaba y me imaginaba. ¿Ya? Porque eso es lo que Dios le dio a Julio desde que él era pelado. Julio, ¿desde qué? Desde los 15 años tú me pasas la máquina mía en la cabeza. ¡Pelado! Pero es eso. Y han habido temores. Siempre han habido temores. Pero los han enfrentado. Y está ahí. Y yo me imagino que Julio puede pensar en los temores que vivió ayer y se puede hasta reír de eso. Yo te tenía miedo a esto, porque sucederá esto. Y todo se enfrenta con la fe. Así que mi amado, lo último que puedo decirte, y te lo imploro, es que por el amor de Jesús, haz algo maravilloso en tu vida. Mira, todavía estás respirando, se puede hacer. Mira, termino con el suegro del pastor Riguardo. Cuando estaba moribundo, el hombre solamente tenía dos preocupaciones. La primera era su esposa que quedaba. Y el pastor Riguardo le prometió: tranquilo, ya va a estar bien, yo me voy a encargar. Y la segunda preocupación de él era que como todavía estaba respirando y quería levantarse de la cama, no podía, pero quería levantarse de la cama porque todavía estaba respirando, y dice: creo que todavía tengo tiempo para predicarle a alguien más de Cristo. No quería dejar de soltar el sueño de Dios, de uno más para Cristo. Ponte de pie. Se nos fue el tiempo.